Bueno, en esta ocasión veremos lo que viene siendo el tema del laudo en materia laboral, obviamente, en las emitidas por los tribunales laborales, es decir, las juntas de conciliación y arbitraje específicamente, tanto las federales como locales. Y bueno, el laudo es el acto emitido por la autoridad laboral mediante la cual se determina la resolución correspondiente a la litis planteada, es decir, la litis planteada en el conflicto directamente establecido, que por lo regular siempre en común pues es un despido injustificado. Comúnmente la mayoría de los casos la litis se plantea de esa manera, es decir, el conflicto entre un despido injustificado y por otra parte las excepciones planteadas opuestas por la parte demandada, en el sentido opuesto al despido injustificado, que pudiera ser pues una renuncia o la excepción de prescripción o cualquier otra excepción o cualquier otro planteamiento opuesto por la parte demandada, y eso configura o estructura prácticamente la litis planteada. Y eso es lo que principalmente se estudia en el laudo con relación a la acción principal. Y este laudo es una resolución final que efectivamente pone fin al procedimiento, en este caso en materia laboral, y tiene varios principios que se plantean, la congruencia, la exhaustividad, y vertiendo los razonamientos necesarios para apoyar la determinación, es decir, haciendo un análisis, haciendo una, un estudio directamente analizando el planteamiento de la litis, y de esa manera es como se maneja prácticamente el análisis directamente sobre la acción principal, en este caso el planteamiento de la litis, y cuál va a ser la carga de la prueba, quién va a tener la carga de la prueba, y por supuesto el análisis sobre la valoración de las pruebas. Y también aquí nos establece, así como refiriendo claramente los preceptos aplicables que la fundan, con el que se decide sobre el fondo del conflicto y pone fin al procedimiento. Es decir, toda esta resolución, este laudo, tendrá que estar debidamente fundado y motivado, como toda autoridad debe de manejar sus planteamientos en sus resoluciones. Por otra parte, el laudo, nos vamos directamente a lo que es prácticamente el concepto. El laudo proviene del latín, laudare, alabar, y sentencia se llama así de la palabra latina sentido porque el juez declara lo que siente según lo que resulta del proceso, es decir, es el sentir prácticamente del juzgador en base a lo que tiene a su alcance, en este caso las actuaciones que proceden directamente del juicio del expediente. Y bueno, por otra parte, se dice que en nuestros días la sentencia, laudo en materia del trabajo se considera como sinónimos, aunque su evolución semántica sea distinta. Es decir, eh, prácticamente el laudo viene precisamente de todos estos alcances que puede tener la palabra laudare, y por supuesto que esta palabra nos da a entender que prácticamente provienen también de los árbitros directamente, los que van a arbitrar, los que van a decidir sobre este conflicto. Laudo, entonces, gramáticamente, decisión o fallo que dictan los árbitros o amigables componedores. Bueno, por lo tanto, el laudo en materia procesal es el acto jurisdiccional en virtud del cual la Junta aplica la norma al caso concreto a fin de resolver la incertidumbre del derecho. Es decir, eh, tiene que haber una forma de decidir quién va a ser
el que se le condena o que se le absuelve, en este caso, en el laudo. Las características conforme a lo que dispone el artículo 840 nos dice que el laudo deberá de contener el lugar, la fecha y la junta que lo pronuncie, nombres y domicilio de las partes y de sus representantes, un extracto de la demanda y de su contestación, que deberá de contener con claridad y concisión las peticiones de las partes y los hechos controvertidos. Es decir, aquí se hace un resumen prácticamente de la petición y en este caso también de lo que, como se está defendiendo el patrón, en este caso de la contestación de demanda. Van a hacer un extracto de la demanda y un extracto de la contestación para conocer de manera clara y precisa cuál es la petición y cuál es directamente la excepción planteada por la parte demandada. Enumeración de las pruebas y apreciación de ellas que haga la Junta, es decir, qué pruebas ofrecieron las partes, un extracto de los alegatos, las razones legales o de la equidad y la jurisprudencia, la doctrina que sirva de fundamento y los puntos resolutivos. Bueno, el artículo 841 es uno de los artículos por el cual se basan todas las autoridades laborales, porque aquí nos indica, nos da la directriz, se puede decir así, de cómo es que las autoridades deben de resolver estos laudos. Aquí los laudos, nos dice este numeral, que se dictan a verdad sabida y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a las reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero las juntas de conciliación y arbitraje están obligadas a estudiar pormenorizadamente las rendidas, haciendo la valoración de las mismas. Asimismo, expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyen. Por tal motivo, las autoridades laborales deberán de resolver apreciando en este caso los hechos a conciencia, así lo establece este artículo 841. Por tal motivo, son autoridades de conciencia, son autoridades que buscan precisamente conocer la verdad de los hechos y por tal motivo a veces se pudieran apartar un poco de los formulismos a efecto de buscar directamente la verdad sobre lo que realmente sucedió. Su estructura típica se separa en tres partes, que son los resultandos, los considerandos, puntos resolutivos o proposiciones. Esta es la estructura prácticamente del laudo, es como se maneja directamente la estructura. Resultandos prácticamente es un resumen de todo el juicio, de la demanda, ya hemos dicho, de la contestación de la demanda, un resumen también de las pruebas que aportaron las partes, qué pruebas fueron las que aportaron y posteriormente los considerandos, que es ya directamente el análisis que hace la autoridad, los estudios a profundidad que va a establecer, es decir, el estudio incluso de la valoración de las pruebas. Y bueno, los puntos resolutivos, quieres conocer rápidamente, en breve, qué fue el resultado del fallo, en este caso del laudo, pues te vas directamente a los puntos resolutivos o proposiciones y vas a conocer directamente quién es el que se condenó o a quién se absolvió y de esa forma conoces de una manera práctica y rápida los resultados de este juicio. Y bueno, los resultandos, ya vimos, es la crónica del asunto, su historia misma en la que el proyectista debe hacer una síntesis y narración objetiva para proporcionar información fidedigna acerca de las circunstancias específicas del lugar, tiempo y modo que rodean el caso. Un adecuado planteamiento de los resultados permitirá conocer en pocos minutos en dónde, cuándo, entre quiénes y cómo y por qué se generó el conflicto. Considerandos, como ya vimos, son las apreciaciones, reflexiones o razonamientos lógicos jurídicos sobre los hechos, pruebas o puntos de derecho, a través de los cuales el auxiliar propone a los miembros de la Junta la resolución del conflicto.
Y los resolutivos o proposiciones constituyen la fase propositiva culminante del acto, que puede decirse que son las declaraciones finales de la voluntad producidas por el auxiliar y que tienden a ejercer en el proceso una influencia inmediata y directa, es decir, conocer directamente lo que sucedió de manera más eh, eh, resumida, clara y en extracto ahí vas a conocer quién ganó, quién perdió prácticamente, a quién se condenó y a quién se absolvió. Bueno, pues este es prácticamente lo que tenemos en este tema del laudo, de una manera práctica, de una manera rápida, breve, pero para que conozcan directamente lo que es el laudo en la materia laboral. Espero que les haya gustado y ojalá se puedan profundizar más en este tema.